Muy, pero muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Juan Carlos Medina Plata, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Uniremington. En este momento, después de vernos un documental sobre la crisis financiera de 2008, ¿sí? Sobre esos secretos corporativos que llevaron a estas empresas al, al fracaso y pérdida por parte de sus usuarios a muchas personas. Entonces, no siendo más, comencemos en este momento para poder avanzar. Entonces, vamos a responder a unas preguntas previamente ya tenidas en cuenta y así vamos a avanzar en esta exposición. Bueno, empecemos. ¿Cómo se gesta esta gran debacle económica y vergonzosa para la economía, ya que se piensa de que todo lo económico y dirigidas por prestigiosos personajes, hombres de mucha inteligencia y mucha agudeza, tratando temas económicos, pues uno esperaría de ellos lo mejor, ya que son expertos y graduados pues en las mejores universidades. Pero de vez en cuando nos resulta sorprendente cómo las personas o nosotros mismos, en ocasiones caemos, a veces por codicia o por cualquier otro deseo que no ha tenido descanso, eh, podemos fallar, ¿cierto? No vamos a como que tampoco a juzgarlos, porque pues, eso le puede suceder a muchas personas, incluido nosotros. Y todo comienza con la desregulación, ¿sí? Todo comienza con esa desregulación, es decir, ya estaba regulada una forma de trabajar financieramente donde eh, los bancos comerciales no podían eh, venderle o pasarle hipotecas a bancos de inversión, ¿sí? La diferencia está en que los bancos comerciales pues venden sus productos a cambio de un interés, llámese hipotecas, préstamos a largo plazo, a corto plazo, eh, CDTs o muchos productos que ofrezca un banco comercial. Pero los bancos de inversión tienen otros servicios distintos. Entonces los bancos comerciales comenzaron a venderle esas hipotecas en paquetes a los bancos de inversión y estos a su vez pues los vendían a sus inversores, ¿cierto? Y fueron creciendo tanto y en un principio, antes de que Bill Clinton fuera presidente, pues eh, esa ley estaba, ¿cierto? Pero hubo un gran empuje por parte de muchos banqueros y especialmente del, del director que nombró Bill Clinton como director de la Reserva Federal, sí, que se llamó Alan Greenspan, y este personaje pues promovió que se desregularizara y se eliminaran esas leyes, ¿cierto? Y es así como comienza a gestarse pues esta gran crisis que va a explotar en el 2008, sí, pero que ya previamente había comenzado casi una década o más de una década atrás cuando Bill Clinton fue presidente. El papel de la desregularización es quizás lo más importante y es como lo que inicia mm, para que eso se dé, ¿cierto? Eh, y en qué medida este colapso financiero fue responsabilidad del gobierno de los bancos? Bueno, supongamos que el presidente Clinton quiso obrar de muy buena fe y quiso de que todos los estadounidenses pues adquirieran su casa, tuvieran su hogar, tuvieran ese refugio donde pasar las noches frías de los Estados Unidos, pues quitó estas regulaciones, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que cuando no hay regulaciones, cuando no hay como una ley que nos impida hacer
tal negocio o tal forma de negocio, ¿sí? Pues las personas ambiciosas y codiciosas, inteligentes también, muy sagaces, pues buscan la manera de encontrar esos huecos, esas brechas donde puedan entrar, ¿sí? Por donde puedan entrar. ¿Por qué? Porque la finalidad de los bancos y la finalidad de los economistas y todo esto, pues es obtener ganancias, ¿sí? Y eso lo vemos en todos los países, Colombia, en Argentina, en España, en todo país siempre hay un banquero, ¿sí? Que no necesariamente es economista, ¿sí? Caso de Colombia, pues tenemos muchos, pero sí siempre están buscando como ese resquicio, esa entrada, esa apertura por donde ellos puedan entrar y pues económicamente crecer, ¿cierto? Pues bien, se desregulariza y nace este colapso financiero, ¿sí? Bien, eh, la crisis de 2008 pues sí fue un gran crimen, ¿sí? Mm, los principales responsables, ¿sí? Los principales responsables, pues los entes de control, pero más que todo el gobierno y el Congreso de los Estados Unidos que permitieron desregularizar algo que pues ya estaba puesto en la ley porque pues ya en años anteriores se habían visto casos similares a esos, ¿sí? Eh, No todos tuvieron la culpa, hubieron varias personas, una mujer entre ellas, varias personas que trataron de oponerse a que esto sucediera, a que se diera la regularización, porque era obvio de que si dejaban la puerta abierta para que se pudiera crear estos beneficios, lo iban a hacer, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Los lobistas y tantos banqueros pues presionaron para que esas leyes no se crearan, no se volvieran a poner en práctica y por tanto, pues lo que sucedió entonces, culpa de los principales del Congreso de los Estados Unidos, del presidente, de todos ellos que abrieron la puerta para que se generaran este tipo de factores económicos que llevarían a la gran eh, destrucción de capitales. Bueno, ¿cómo influyen las agencias calificadoras? Creo que las agencias calificadoras jugaron un papel muy importante, ¿sí? Dado de que ellas calificaban como, o sea, como excelente hacer esas inversiones con hipotecas de alto riesgo, es decir, que la estaban pagando supuestamente personas que no tenían cómo pagarlas, pero ellas clasificaban y calificaban como si fueran muy seguras, ¿cierto? Y algo que también se puede notar en todas estas, porque fue un conjunto tripartito entre bancos, agencias calificadoras y las empresas de seguros, ¿sí? Donde se juntaron para cometer estos delitos y más que eso, era el poder que podían disfrutar de momento, ¿cierto? Aunque al final todos quedaron pues con mucho dinero, los principales los directores al final, pero lo que durante ese tiempo disfrutaban era de mucho poder, ¿cierto? De mucho poder adquisitivo, rumbas, fiestas, dinero y los bonos, ¿cierto? Bueno, los ejecutivos de las grandes firmas financieras recibieron importantes bonos, pero yo creo que para esto hubieron dos grandes mentes y arrastraron a los demás, ¿cierto? Como fue Henry Paulson y Alan Greenspan. Estas dos personas son como las principales que gestaron todo esto por su influencia, por su poder y por algo que impresiona mucho, ¿cierto? Y es cuando a uno le dicen es un experto. Si cuando uno escucha que alguien es un experto y está calificado como un experto,
pues se le hace mucho caso, ¿cierto? Y creo que eso fue lo que le pasó no solo al presidente, sino también al Congreso, ¿sí? Se dejaron llevar por estos dos grandes expertos y pues eh, no lograron lo que era. Entonces, que eran de universidades prestigiosas. Hombre, todo el que esté ya en Wall Street y en todo esto, pues viene de universidades prestigiosas porque hay que saber mucho y que tener mucho conocimiento. Pero la ética es algo que es como una costumbre más bien íntegra de la persona que está en sí misma y pues muchos no piensan de esa manera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son ambiciosos, porque saben cómo hacer las cosas y precisamente son los creadores de ese sistema. Ya lo decía en el documental una señora que decía de que se luchaba contra una banca muy sofisticada. Las implicaciones que tuvo la crisis fue devastadora, despidos masivos, aumento de desempleo, más de 6 millones de pérdidas de viviendas. Entonces, la economía fue la peor y la industria estadounidense se fue a la quiebra, tanto al punto de que eso benefició a otros países, principalmente la China, que abrió sus puertas al mundo y hoy es la fábrica del mundo y tiene mucha influencia también en este momento. El sistema financiero no ha cambiado mucho, sigue siendo igual. De hecho, después de los gobiernos vino Barack Obama, vinieron otros presidentes y el sistema financiero sigue casi sin tocarse. ¿Por qué? Porque son muy poderosos y porque todo gira en curso de la economía, ¿cierto? Eh, Todo gira en curso de la economía, todo está ahí siempre girando alrededor de la economía. Por eso los gobiernos muchas veces intentan salvar a los grandes bancos, no a todos, no a todos, pero sí uno que otro. Por ejemplo, Lehman Brothers no lo salvaron, sino que ese sí se quebró completamente, a diferencia del JP Morgan, que sí se salvó y sí lo intentaron salvar. Si tuviera cómo reformar el sistema financiero actual, bueno, primero que todo, conocer de economía, saber cómo cómo funcionan los bancos, ya que hablar de economía es hablar de casi toda la historia del ser humano. Siempre en todas partes vamos a encontrar ese canje económico y sobre todo las personas a qué le dan valor, ¿sí? A qué economía le dan valor. Eh, el sistema bancario estadounidense es muy robusto, muy fuerte, el inglés también. y, y bueno, hay muchos lobistas, ¿no? Entonces tendría que mantenerse mucho el control, ¿cierto? El control, crear las normas y las leyes suficientes. Asesoraría con personas que no estuvieran directamente relacionadas con los bancos, aunque un economista que conozca mucho, pues dónde va a estar en los bancos, porque esa es su profesión, es como un médico, no lo voy a encontrar en una mina, sino que va a estar también relacionado con el sistema de salud, con todo este tema que le involucra su propia carrera. Entonces, asesorarnos bien, aprender cómo funciona el sistema y así poder hacer los cambios que sean necesarios. Muchísimas gracias.